Bueno, vamos a seguir esta noche con la paz del Señor. Sabe lo que está haciendo. Muchos de nosotros necesitábamos esa paz. Sumergirnos en esa paz, tranquilizarnos. Él sabe lo que necesitamos. Gracias, Señor. Bueno, vamos a seguir esta noche y vamos a ver cómo debemos de superar el espíritu de víctima. ¿Has hecho alguna vez algo estúpido? Eso es estúpido. La Biblia habla acerca de las cosas que son estúpidas. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero que el que la aborrece es un necio o es un estúpido. El que ama la disciplina. La palabra disciplina es algo que el Señor está hablando grandemente en nuestras vidas. Y todos nosotros queremos ser transformados, pero si no ejercitamos la disciplina diaria en nuestras vidas, en las áreas que nosotros sabemos que están escasas, no vamos a triunfar. Y no es la culpa de Dios, no es la falta de fidelidad de Dios, no es que no nos ame, esa es nuestra responsabilidad. Así que el que ama la disciplina no es necio ni es estúpido. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya saben que terminan en pleitos. No perdamos el tiempo haciendo las mismas cosas y no cambiando nuestra forma de ser, discutiendo por las mismas cosas que son estúpidas, porque vamos a terminar en pleitos. Y otra definición para estúpida es cuando continúas haciendo las cosas de la misma manera y esperas resultados diferentes. Eso es estúpido. Lo tenemos que repetir y repetir porque caemos y volvemos y caemos y decimos queremos que las cosas en nuestras vidas cambien y no hacemos las cosas diferentes. ¿Qué nos pasa? He querido quitar esto y siempre siento en mi corazón que lo tenemos que recordar porque necesitamos recordarlo para alinearnos. Y yo sé que hay cosas en la vida de cada uno de ustedes que el Señor está hablando que necesita ser diferente. Necesitamos actuar diferente, comportarnos diferente, hacer algo diferente. Yo sé que Él está hablando en este momento a sus vidas. ¿Qué es y qué están haciendo para ver la diferencia? Él les va a dar el poder y nos va a dar el poder para poder hacer lo que necesitamos hacer para cambiar la situación. ¿Ha padecido usted algún tipo de alergia? Vuelvo a decirlo. Ya aprendimos que la alergia se parecen al espíritu de víctima, que lo tenemos todo el tiempo, que las formas de la alergia son parecidas al espíritu de víctima, que pueden afectar todo nuestro cuerpo de la misma manera que sucede con el paquete del espíritu de víctima, y lo soportamos, nos molesta, nos fastidia, pero no hacemos nada. Tenemos que hacer algo para deshacernos de las maldiciones, de los socios, de las estructuras mentales, del espíritu depredador y del espíritu de pobreza y muchos otros que hemos aprendido. Vimos las varias caras del espíritu de víctima. Vimos las caras de injusticia, deshonra, malpraxis, destrucción, abuso y devorador. La buena noticia es que vivir con un espíritu de víctima es completamente opcional. Pueden ser identificados y arrojados, y eso es lo que vamos a estar haciendo, identificando cuál es el espíritu que está operando en nosotros para poderlo arrojar de nuestras vidas. Vimos el mandato de dominio, la importancia y la diferencia entre dominio y dominación. Vimos la diferencia entre dominio en vez de sobrevivencia. Recordemos que el Señor no quiere darnos poder para solo sobrevivir. Él quiere darnos el poder para caminar en dominio, porque de lo contrario no nos va a dar el poder. Dominio en vez de victimización, que es a lo que estamos llamados a caminar en dominio y no permitir ser víctimas de nosotros mismos o de las circunstancias o de las personas a nuestro alrededor.
Lo que hemos estado hablando siempre, la importancia de saber en dónde estamos, qué necesitamos hacer para subir al siguiente nivel hasta llegar a caminar en total dominio. Vimos la importancia de cambiar la perspectiva mental y cuál es la forma de pensar de la víctima. En realidad, la manera de pensar no solamente precede a un demonio, sino que abre las puertas para la demonización. Pero si la estructura mental no cambia, después de la liberación, se abrirán las puertas a los demonios a través de los esquemas de pensamientos. Quiero repetir eso. Nuevamente, es la forma de pensar de nosotros que tiene que ser cambiada, porque los demonitos, eso se pueden ir muy rápido, pero nuestra forma de pensar, si no se cambia la estructura mental, atraemos inmediatamente la forma de víctima y actuamos y permitimos a otras personas que nos abusen por nuestra forma de pensar, no por el demonito. Esto es esencialmente en el caso con el espíritu de víctima. Tenemos que entender el poder dañino que tiene la estructura mental de víctima antes de pasar a la liberación. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, si hay una liberación, ¿y qué es liberación? Que decirle a uno, encontrar el derecho legal que tiene el demonio para entrar a nuestras vidas, que es por un pecado, ya sea nuestro o que venga de generaciones anteriores. Es muy fácil decirle al enemigo, cuando confesamos nuestro pecado, bye bye. Es fácil. Es mantenernos libres. Y solo lo podemos mantener por la estructura mental. Hoy vamos a estar viendo diferentes categorías de cómo actúa una persona cuando no sabe, por ejemplo, poner límites. Una persona cuando ha permitido el abuso. Una persona cuando ha permitido la deshonra. Una persona que no tiene valores. Una persona que no cree lo que Dios dice del potencial que Dios ha puesto en ella. Una persona que ha estado engañada. ¿Cómo comienza? Y hay diferentes áreas de nosotros. Perdón, voy a traer esto porque no lo tengo todo. Hay diferentes áreas, pero thank you. Vamos a ver este día las secuencias de crecimiento. Todas las personas no vamos a cambiar de un momento para otro. Cuando identificamos el área donde estamos escasos o donde estamos actuando como estamos actuando, vamos a tener que ejercitar ciertos comportamientos y cambiar nuestra estructura mental durante varios tiempos para poder empezar a caminar libre. Y podemos caminar, si estamos en menos 100, menos 80, menos 60, vamos a ver en cada caso cómo va a ser. Aunque la liberación es recomendable en algunos casos de victimización, el enfoque primario debe de ser cambiar la estructura mental. Es lo que hemos estado hablando y seguimos hablando. La mentira que nosotros creemos da poder al demonio. La verdad trae libertad. Cuando nosotros creemos una mentira clara, yo no le puedo decir a Vivi algo que ella está haciendo equivocadamente porque la voy a herir, ¿verdad? Eso es una mentira, porque si yo le digo la verdad a ella con amor y porque el Señor me ha puesto en esa posición, ella va a ser libre. Cuando creemos esas mentiras, estamos incapacitando a las personas. Y solo la verdad nos hace libre. La mentira nos puede paralizar de que podamos poseer nuestra primogenitura. Hay un costo emocional en ser víctima. Todo el mundo que está sufriendo por alguna razón, atacados o porque ha permitido el espíritu de víctima, emocionalmente se siente mal. Hay un dolor dentro de ellos. Y un costo mayor emocional en cambiar. Cuando vamos a cambiar una estructura mental, cuando yo tengo que poner límites a mi alrededor y decirle a las personas, no, tú no puedes cruzar esto, y si la persona siempre lo ha querido hacer, hemos tenido casos que lo hemos estado hablando, se siente terriblemente mal la persona porque ¿qué va a sentir la otra persona?
Entonces, emocionalmente hay una lucha, ¿verdad? Pero vale la pena cambiar porque estamos llamados a caminar en dominio. Tenemos que entender lo que es justo y actuar de acuerdo a la verdad para poder caminar en dominio y ayudar a las personas a caminar en verdad. Entonces, repito, la mentira que creemos da poder al demonio. Hay muchas mentiras. Una mujer que se permite abusar del esposo o del novio y dice, no, pobrecito, porque es que tenía mal genio y la ha abusado. ¿Eso qué es? Una mentira, porque no estamos supuestos a que nos abusen. Y eso le da más poder al demonito o a la persona. Entonces necesitamos la libertad. Hay un costo emocional, nos va a doler, pero cuando lo reconocemos y sabemos que Dios no acepta eso, damos el paso, nos vamos a sentir muy mal, pero vale la pena y solo por un tiempo corto, no para toda la vida. Las siguientes categorías que vamos a hablar hoy ilustran diferentes comportamientos que muestran el cambio de estructuras mentales. Lo que vamos a estar viendo es dónde está cada persona y cómo se va cambiando la estructura mental poco a poco. Cada lista se presenta como un continuo generalizado. Comienza con un comportamiento que representa engaño severo y una esclavitud demoníaca severa que está en -100, por decir. Se mueve hacia una zona neutral, cuando están en 0, y terminan con un comportamiento que representa que han aprendido a fondo cómo caminar en el mandato de dominio. Entonces es una escalera ascendente que todos tenemos que caminar en las áreas que el Señor nos muestra que estamos siendo o hemos permitido el espíritu de víctima caminar en nosotros o depredador. Recuerden que muchas personas que tienen el espíritu de víctima también pueden operar con el espíritu depredador. En esta circunstancia puedo ser víctima y aquí puedo ser depredador. Estas listas pueden ser, y esto es lo que quiero que veamos, una herramienta para diagnosticar en dónde te encuentras al estar caminando engañado o engañada. ¿Dónde te encuentras? Vamos a ver esa lista. No permitas que el enemigo lo use para acusarte. Te puedes encontrar en esa lista y estoy aquí. No permitan, ¿ok? La verdad nos hace libres. Cuando yo sé cuál es mi enfermedad, sé las medidas que tengo que tomar. Igual es en esta área de nuestras vidas. Todo el mundo camina en algo de victimización. No es solamente una persona, todo el mundo. Esa es la naturaleza del hombre caído. Nadie ha logrado alcanzar la magnitud total ni ha caminado en todas las áreas de la vida en el mandato del dominio. Solamente nuestro precioso Jesús. Él es el único que ha podido caminar completamente. Importantísimo, no te compares con los demás. Cuando nosotros nos comparamos con las demás personas, siempre hay una frustración, porque cuando queremos ser como alguien más, no podemos apreciar ni desarrollar los dones, los talentos, las habilidades que Dios ha puesto en nosotros por estar queriendo ser como otra persona. Y vivimos frustrados. Ay, si yo tuviera. Ay, si yo fuera. Ay. Y estamos removiendo y diciéndole a Dios, lo que tú pusiste en mí no me gusta, cuando ha sido perfecto y maravilloso. Solo identifique aproximadamente dónde te encuentras y sigue hacia adelante. Eso es lo que vamos a aprender, cómo movernos hacia arriba. Límites. Es muy importante en nuestra vida poner límites a nuestro alrededor. El Señor, cuando mandó a los israelitas, Él escogió los linderos de cada tribu específica. Él daba instrucciones específicas de las responsabilidades que tenían cada persona y de los límites a nuestro alrededor.
Hay personas que no saben poner límites o no sabían que había que poner límites porque se confunde el ser buena persona o el ser amable con los límites y se trascienden los límites de las personas y uno se siente invadido. Yo no sé si ustedes han sentido cuando hay personas que invaden su vida privada y no saben uno ni por qué, pero saben que han cruzado los límites de la persona. Tú invitas el abuso porque no existen límites a tu alrededor. Todo el mundo necesita poner límites, como esposo, como esposa, como familia, en su negocio, como compañero, como hermano, como hermana, como amiga. Hay ciertas cosas que tú no puedes pasarte. Cuando lo quieren controlar o uno quiere controlar a otra persona, muchas veces se pasa el límite, ¿verdad? Dicen cosas o esperan cosas o exigen cosas donde ya pasan a abusar de la privacidad de la otra persona. Estoy hablando con el esposo y con la esposa. Sucede muchas veces. Entonces, ese es lo más malo. Lo que vimos es cuando la persona atrae el abuso. El siguiente paso, los límites existen. Hay personas que saben poner límites, pero son violados por cualquier persona. Saben cuáles son los límites, pero cualquier persona puede violarlos. Tú puedes defender un pequeño número de límites. Hay personas, yo he conversado con personas que no tenían ni idea de que eso era, en ciertas personas no hay problemas, pero en otras no tienen ni la menor idea y empiezan a reconocer las áreas donde se siente frustrada, destruido o destruida o enojado o sin ningún deseo de seguir adelante porque está completamente destruido por falta de que la persona misma sepa poner sus propios boundaries, digo en inglés, límites. Entonces empiezan a defender, ¿sí ve cómo va cambiando la estructura mental? Entonces ya empiezan, puedo hacer así. Empiezan a defender un pequeño número de límites. El siguiente, y empiezan entonces a establecer límites moderados. Y los defienden con la mayoría de los intrusos. Hay personas que no respetan la vida de otra persona, que no sabemos que hay que respetarnos, inclusive los padres con los hijos con los padres. Hay un respeto mutuo que tenemos que desarrollar entre nosotros. Dice, tú estableces límites moderados y los defiende con la mayoría de los intrusos, pero un depredador con experiencia puede violarlos impunemente. No sé si ustedes han experimentado cuando hay una persona que llega y tú no puedes decirle no porque hay algo que opera en la persona que absorbe y aunque tú no quieres, se lo lleva. No sé si han experimentado eso ustedes. ¿Qué está pasando? Porque los límites han sido violados. Tú defiendes los límites, ya la persona empieza a defender y a decir no voy a permitir que me abusen. Muy bien contra los intrusos, aquí ya llegamos al 0. Tú defiendes, ya empieza la persona a decir, no, yo no voy a permitir esto, yo no voy a permitir esto otro, en cada situación, con los hijos, con los familiares, con la familia. Hablábamos la semana pasada de cuántas veces sucede que por nosotros no poner nuestros límites, permitimos que nos abusen. Tú aumentas tus límites, entonces agrandas tus límites para reflejar un nivel más alto de dignidad personal. Cuando tú sabes que lo estás haciendo correctamente y que Dios está contigo, tú dices, de aquí no puedes pasar. En cualquier relación, Tú caminas con tanta autoridad, ya está subiendo, 60, 80. Entonces, cuando la persona no está dañando a nadie, simplemente está defendiendo su vida, que es a lo que Dios nos llama para poder caminar en autoridad y en dominio. Tú caminas con tanta autoridad y dignidad que las personas respetan instintivamente tus límites sin que los tengas que defender. Hay personas que tienen que defenderlos si es una pelea, pero ya entre más se vuelve una parte de tu vida, las personas van a respetarnos. No hay más intrusos en tu vida. Cuando estás presente, cuando ya has adquirido, ya vas en el 100,
Cuando ya estás caminando en dominio, con libertad, que no es una lucha para que te respeten, no es una lucha para poner los límites a tu alrededor, los depredadores se retiran. No necesitas más, sino la presencia tuya, el Cristo en ti es tan grande que con la sola presencia tuya es lo que llamamos la bendición de la presencia. Cuando ya la persona camina en esa forma, los depredadores se retiran sin que tú tengas que hacer nada, solo la presencia. Las personas que están a tu alrededor pueden estar más seguras y esas personas tienen más límites, más grandes cuando tú estás alrededor de ellos, porque el dominio está arraigada profundamente en el espíritu de la persona que camina en autoridad y dominio. Esa es la forma como debemos de... No sé si ustedes, yo creo que se han dado cuenta que hay personas que caminan con una autoridad indescriptible, sin ser depredadores, sin ser orgullosos, sin ser altivos y altaneros. Es la presencia de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesús, yo me pongo a pensar en Él, cuando Él caminaba, Él no tenía que imponer o gritar o ser grosero. Él simplemente caminaba en tal dominio que no lo podían atacar. Él permitió, Él se entregó, a Él no lo abusaron porque los abusadores tenían más fuerza o más fortaleza. Él lo hizo porque sabía que tenía que pagar el precio por los pecados de todos nosotros. Pero a Él nadie lo abusó. Él se entregó, Él dio su vida voluntariamente porque tenía un propósito: la salvación de todos nosotros y el que nosotros podamos recibir como Él caminó aquí en la tierra y caminar de la misma manera. Esos son los límites. Entonces, yo no sé dónde tú te encuentres, pero le pido al Señor que haya dicho, estoy en tal área, y vamos a ver más adelante, se los vamos a dar para que se puedan identificar dónde yo estoy, qué tengo que hacer para moverme a la siguiente área. Este tipo de crecimiento es una secuencia. No vas a llegar cuando estabas en menos 80 a 100% de un día para otro o en una semana. Tienes que ejercitar, tienes que comportarte, tienes que empezar a destruir el pensamiento. Yo no puedo decirle a esa persona que no puedo decirle que me llame a las 2 de la mañana a pedirme que le preste la cartera que se va mañana de viaje. Por ejemplo, no, ¿cómo le voy a decir que no? Hay gente que no tiene respeto por las demás personas. Entonces el dolor emocional va a ser terrible, pero solo vas a adquirir autoridad y pasar al siguiente nivel cuando ejercitas tu autoridad y dices no. ¿Ok? Entonces es una secuencia y es un crecimiento, no es de un día para otro ni es con una liberación. Es cuando ejercitamos la disciplina en la forma como pensamos, de acuerdo a como Dios piensa y no a como nosotros o la cultura o las tradiciones nos han enseñado, o nuestras familias nos han enseñado que muchas cosas que no son lo correcto, y nos podemos vivir en medio de una familia disfuncional y nos han enseñado a no caminar en dominio por falta de conocimiento. Ok, esos son los límites. Vamos lo mismo. Aquí le pusimos nosotros, tú invitas el abuso porque no existen límites a tu alrededor, menos 100. Pusimos que tú defiendes tus límites muy bien contra todos los intrusos, pero agrandas tus límites, pones más límites a tu alrededor para reflejar un nivel más alto de dignidad personal. Y por supuesto, como les dije antes, las personas que caminan con dominio absoluto, porque está arraigado en su espíritu, alejan con la sola presencia a los abusadores, a los depredadores, a las personas mentirosas, a las personas que están destruyendo a las personas a tu alrededor. Abuso es otra categoría. ¿Dónde estamos? La persona que está en menos 100 soporta abiertamente el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional, el abuso espiritual,
el abuso financiero y proteges a los depredadores. Y proteges a los depredadores. Tú soportas abiertamente el abuso físico, el abuso sexual. Acordémonos, el abuso físico, uno a veces siempre que hablaba, no sé si a ustedes le pasaba, a mí me pasaba que cuando hablábamos de abuso pensábamos que era solamente el abuso sexual, pero hay abuso físico, hay abuso verbal. Hay personas que con lo que hablan destruyen a otra persona. Y eso es un abuso que permitimos nosotros, que no debemos permitirlo porque no estamos llamados a permitir el abuso verbal. El abuso financiero. Y lo peor es que las personas que son abusadas protegen al depredador. La persona que los está explotando, las está explotando, lo protegen. ¿Y eso qué quiere decir? Le da más poder al demonio para que destruya más a la persona. This is big. Tú rechazas, entonces, ¿qué pasa? El siguiente paso nos damos cuenta, aquí está equivocado. Entonces rechazamos el abuso físico y rechazan el abuso sexual, pero toleran el abuso emocional, espiritual y financiero. ¿Se entienden? Empiezan a cambiar en ciertas áreas. Personas que abusan a otras emocionalmente, terriblemente. Financieramente, ni para qué. Ok. Tú rechazas, pasan a otro nivel. Se rechaza todo abuso, oigan esto, pero toleran la negligencia. Wow. Yo recuerdo el jefe mío cuando estaba trabajando que analizaba las situaciones de familiares donde se aceptaba el abuso financiero y la negligencia de las responsabilidades, ya sea del varón o de la esposa, porque hay ciertas responsabilidades que tenemos como esposo o como esposa, y cuando no, o como jefe, o como hijo, o como empleado, hay ciertas responsabilidades, y cuando se acepta la negligencia de las personas, estamos permitiendo el abuso. That is big. Entonces no podemos aceptar esas cosas. Tenemos que caminar en dominio y cambiar. Negligencia es cuando les permitimos que no sean responsables de los deberes que se tienen que hacer en el puesto que estén ocupando o que estemos ocupando. Las personas pasan a otro lugar. Ya se da uno cuenta dónde está y entonces empiezan a haber personas que quieren alimentarte, que quieren nutrirte, que quieren ayudarte, que quieren darte consuelo, que esto es tan real, que quieren darte algún gusto, que quieren que te sientas bien en algún área de tu vida que no has podido, pero la persona lo rehúsa. La persona no se siente digna de recibir algo que le cuesta a otra persona. Cuando a una persona le cuesta trabajo recibir de otra persona algo que le cuesta, es porque ha sido muy abusada en alguna de esas áreas que no sabemos cómo y le cuesta mucho trabajo recibir lo que a otra persona le ha costado. Tú puedes aceptar que alguien te proteja, ya subes a otro nivel. Puedes aceptar que alguien te proteja y que nutra tu cuerpo o tu espíritu, pero no tu alma. Seguimos. Tú comienzas a cuidar tu propio cuerpo y tu espíritu. Cuando nosotros abusamos de nuestro cuerpo, estamos abusando de nuestro cuerpo. Ni siquiera nos interesa cuidarlo, porque nunca nos enseñaron a cuidarlo. Cuando nosotros empezamos a cuidar nuestro propio cuerpo y nuestro espíritu, estamos empezando a caminar en dominio. Nunca vamos a poder caminar en dominio cuando no hemos aprendido a cuidar nuestro espíritu y a cuidar nuestro cuerpo. Imposible. Si las tres áreas de nuestras vidas no están en balance, no vamos a poder caminar en dominio. Hay personas que se pueden desviar demasiado para una área y descuidar las otras dos áreas.
La mente de nosotros tiene que ser transformada por medio de la palabra. Si la descuidamos, no vamos a poder tener pensamientos positivos ni negativos, ni que produzcan éxito en nosotros y que nos ayuden a defendernos del abuso que hemos permitido y que muchas veces nosotros mismos abusamos con nosotros mismos. Cuando tú puedes parar a las personas que están abusando de tu tiempo. Tú puedes parar a las personas que están explotando la experiencia tuya sin darte un reembolso razonable. Sí, hay personas que pueden estar trabajando en una parte donde realmente las están abusando totalmente. Pero cuando la persona ya no siente ni tiene ese espíritu de víctima de que no puedo conseguir otro trabajo, va a actuar de diferente manera, va a saber lo que le corresponde realmente. Y entonces tú paras a las personas que te están explotando tu experiencia sin darte un reembolso razonable. Tú tomas la responsabilidad de nutrir tu propia alma. Cuando ya hay personas que no quieren recibir ayuda, pero cuando la persona ya se da cuenta que necesita ayuda y que puede ser transformada y que puede ser cambiada por el poder de Dios, empieza a nutrir el alma. ¿Cuál es el alma? Empieza a nutrir la mente, empieza a comportarse y a ver qué está pasando, a sanar las emociones. Eso es nutrir, porque hay muchas emociones que tenemos dentro de nosotros, muchas heridas que tenemos que nos hacen reaccionar equivocadamente y necesitamos sanación. ¿Y quién nos sana? Las heridas del alma. Nuestro precioso Jesús. Lo empezamos a buscar para ser sanados y ser completos. Él quiere sanarnos para que seamos completos. Y entre más nos sana, más podemos discernir entre el bien y el mal. Más podemos caminar en dominio. Más podemos poseer nuestra primogenitura. Más podemos ayudar a las demás personas. ¿Cómo podemos ayudar a las demás personas cuando nosotros estamos totalmente quebrantados y heridos? No podemos escuchar correctamente de Dios. No podemos ver claramente porque vemos a través de un filtro que está lleno de dolor, muchas veces lleno de amargura, muchas veces llenos de odio por el dolor que se siente y por el abuso que hemos permitido dentro de nosotros. Tú puedes divertirte, eso es cierto, sin ningún reparo y con absoluta libertad cuando es apropiado. Personas que pensar en que van a tener un gozo o una diversión, eso es imposible porque toda su vida han sido víctimas y no pueden gozar de la vida que Dios nos ha dado. Tú esperas que otro ya ha subido a otro nivel, entonces esperas que otras personas te protejan y te nutran porque tú eres digno. Aquí dice Arthur que cuando él va a otro ministerio, él ha caminado todas estas áreas en su vida y él creo que en todas ha tenido que luchar y llegar para poder caminar en dominio. Y él dice algo muy lindo, dice, cuando yo voy a otro ministerio, me invitan a otra parte, yo espero que ellos me protejan como el invitado que soy, que me traten como me deben de tratar, como un siervo de Dios. Yo no tengo que pedirlo, yo espero que eso suceda. No, qué pena que me vayan a tratar bien. No, Él espera porque Él sabe quién Él es en Cristo Jesús. Si nosotros podemos actuar de esa manera, yo espero que me traten bien porque soy hija del Dios Altísimo y eso es lo que yo estoy esperando. Sin exigir, ¿ven la diferencia, no? Es que simplemente eso eres. Es quien tú te has convertido para poder esperar y no puedes recibir porque hay vergüenza, porque no está la autoestima en el nivel que debemos de estar. Por eso no podemos recibir muchas veces, nos da pena, ¡ay, cómo! Y ellos lo hacen, ¿no? En la última parte, espera que te protejan, espera que te den las cosas necesarias. Nosotros cuando realmente ya aceptamos el amor de Dios, caminamos complaciéndolo a Él, tratamos de vivir una vida santa, pura, no está mal que esperemos que Él nos bendiga, que su promesa, dice, si tú me obedeces, yo te bendeciré y en abundancia.
Pero la persona con una mentalidad de víctima no puede recibir, no podemos recibir cuando no nos sentimos dignos y no hemos podido recibir lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Cuando estamos actuando con ese poder, con ese espíritu de víctima, no tenemos la capacidad de recibir todo lo que Él tiene para nosotros, somos incapaces. Lo limitamos a Dios de esa manera, es la verdad. Más o menos lo colocamos que tú soportas abiertamente el abuso físico, sexual, emocional, espiritual, verbal. Yo quiero hablar mucho del abuso verbal, porque yo sé que hay muchas personas que aceptan el abuso verbal y son destruidas completamente. Menos 100. Y cuando ya la persona espera que te protejan y te nutran porque tú eres digno en Cristo Jesús, es un cambio, pero vamos a caminar en dominio. No vamos a exigir lo que no nos corresponde, vamos a tener claras nuestras prioridades, claras nuestras responsabilidades, clara dónde tenemos que andar, cuál es nuestro llamado, no, las veces que tenemos que decir no porque no estamos llamados a hacerlo. Yo estoy aprendiendo, ustedes no se imaginan cuánto estoy aprendiendo, estoy poniendo en práctica en mi vida y hay mucha más libertad. No es fácil, hay ciertas áreas que son difíciles de ejercitar la autoridad necesaria para subir al siguiente paso, pero cuando lo estamos haciendo, estamos desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. No es para dominar, acordémonos, para controlar o manipular, es para caminar en dominio en medio de este mundo oscuro y traer la presencia de Dios en medio de nosotros. Deshonra. Tú atraes la deshonra. Aquí estamos en menos 100. En cualquier lugar donde vas. Hay personas que donde van siempre las maltratan. Las personas que normalmente son amables con los demás actúan de una manera injusta con esa persona, en la cara de esa persona, porque atraen la injusticia, atraen la deshonra, y no se sabe por qué. La misma persona, yo he visto casos muchas veces, la misma persona se comporta completamente diferente. Y recuerden lo que les dije antes, en el mundo espiritual está dentro y está llamando al depredador que venga a lastimar. Es increíble, y se atraen como un imán. La deshonra es muy dura, puede ser muy dura en el hogar porque ha sido aceptada en el pasado. Puede haber una degradación física y sexual. Usualmente incluyen golpes verbales que pretenden ser una broma y no se respetan ni tu tiempo ni las posesiones. ¿Cómo nos enseña esto? Yo conozco muchas personas que hacen muchas bromas que realmente están fuera de gusto, fuera de serie, y que siempre están maltratando a las personas y poniéndolas por debajo. No alcanzamos a darnos cuenta el daño que se hace con las palabras. Yo personalmente soy una persona que no acepto las bromas. Yo no me bromeo con nadie, no me gusta que se bromeen conmigo. Pero hay bromas que realmente son muy pesadas y cuando las aceptamos, estamos permitiéndole al espíritu de víctima que nos deshonre. Debemos de realmente actuar con firmeza y decir, eso no lo tolero o eso no lo permito delante mío. Y lo podemos hacer con mucha amabilidad, pero muy firme, cuando estamos seguros de que es algo que no es correcto que nos vengan a lastimar o vengan a burlarse de nosotros. Tú mismo, esto sí que lo he visto, tú mismo te deshonras cuando participas en ese humor tosco u ordinario. Cuando voluntariamente, oigan esto que nos toca cambiar, subrayas tus propias faltas y cuando degradas tus propios logros hasta el punto de llegar a no decir la verdad. Esto es algo que hemos estado aprendiendo y que Arthur decía,
y es cierto, hay que darle la honra al que merece la honra. Y se nos ha enseñado muchas veces que si el Señor hace algo a través de uno, decir gracias por una palabra de agradecimiento o una palabra de el Señor te usó, no está mal decir gracias, porque realmente fue cierto. No le estamos robando la gloria al Señor en ese momento y no estamos escondiendo. Muchas veces se esconde, oh, eso fue el Señor, oh, eso fue el Señor, pero es de una forma que no es real. No sé cómo explicarlo. Le doy gracias al Señor. El mensaje que trajiste fue maravilloso. Le damos gracias a Dios por cómo te usó. No está mal decir gracias. Gracias, Señor, que me usaste. Y no podemos decir, no fui yo, fue el Señor. ¿Sí me entienden? Hay una falta de, podemos aceptar cómo el Señor nos está usando para gloria de Él, porque no es nada que se esté robando, no se quiere robar la gloria de Dios. Hay una línea muy fina en ese momento. Cuando alguien alrededor tuyo no está contento, entonces tú te disculpas y te adueñas del dolor de la otra persona, aunque no es tu culpa. ¿Han visto ese patrón? En muchas personas. No es la culpa, pero la hermana o el esposo está bravísimo y ¿qué pasó? Y uno, ¿pero qué pasó? Perdóname, ¿por qué estás así? Y se adueña del dolor de la otra persona y no tiene nada que ver con uno. Cuando la persona está caminando en el espíritu de víctima, este es un patrón que tenemos que tener mucho cuidado. Nos aclara nuevamente saber nuestras responsabilidades, ya sea como madre, como hermana, como esposa, como hijo. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades y en dónde nos estamos pasando o cogiendo lo que no nos corresponde, la falsa responsabilidad? Tú empiezas a reconocer la verdad. La verdad nos hace libre. Que la deshonra es opcional y no es normal. That's okay. Que se pueda alabar los dones que el Señor ha puesto en tu vida. No está mal que el Señor pueda reconocer y la gente a nuestro alrededor lo pueda reconocer. Pero la persona que ha sido deshonrada toda la vida le cuesta trabajo aceptar las cosas buenas que Dios le ha dado. La persona puede parar el abuso verbal que era enorme de parte de otras personas. Empieza la persona a no aceptar. Estoy viendo, por ejemplo, como hemos hablado en otros momentos con los padres y los hijos cuando son groseros. ¿Cómo puede permitir el padre eso? Entonces, porque lo ha permitido por mucho tiempo, eso no se puede permitir. Entonces, el Señor les va a enseñar y tienen que pasar y pedir del Señor cómo tengo que comportarme para poder no permitir que mi hijo me maltrate, porque totalmente es un abuso, pero lo permiten y lo permitimos. Entonces cuando lo reconocemos y empezamos a caminar de una forma diferente para ayudarlos, porque finalmente se ayuda más a la otra persona que a nosotros mismos. Sí, es para nosotros, pero es para ayudar a que la otra persona sea libre y en vez de que ese espíritu siga creciendo, porque uno lo está alimentando, puedan ser libres, porque cuando se para no van a poder actuar así, van a aprender a manejarse de una forma diferente. Tú comienzas a experimentar algo de dignidad cuando la persona, así como Dios interviene alrededor de tus circunstancias para protegerte y afirmarte. Aquí he escuchado muchas veces y he visto la mano del Señor cuando la persona decide que va a cambiar y va a pararse firme para no dejarse maltratar o no dejarse abusar o no dejarse maltratar con palabras.
el Señor, la persona actúa y pone un límite o dice algo para no permitirle, y la otra persona responde completamente bien, es decir, no ataca, la para, porque esto es espiritual. Se para, no le permites, nosotros le permitimos que lo hagan. Y el depredador no forza, toma las áreas débiles de nosotros y por ahí entra. Nosotros somos los que tenemos que caminar en dominio. En cada área es un poquito de dominio y otro poquito, y es más fuerte. Tenemos que estar completamente evaluando nuestras formas de actuar. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero cuando se nos despierta, ok, aquí no permito esto. Señor, ayúdame con tu amor, con tu firmeza, con tu verdad. La verdad nos hace libres. Repito, deshonra. Tú creces en dignidad, así como Dios se comunica contigo personalmente y de forma regular. Esta es la llave, yo creo, en cualquiera de las categorías que vamos a estar hablando. Porque entre más tú te comunicas con Dios y sabes que eso no está correcto y que Dios está por ti, vas a tener la fuerza de voluntad de pararte y no permitir que suceda algo que está equivocado alrededor tuyo. ¿Y de dónde viene? De la intimidad con Dios. ¿Por qué es tan importante la intimidad diaria con Dios? El que te hable la palabra. Si yo les contara algo muy personal que me acaba de pasar, que en algo que tuve que actuar de esta manera, y el Señor me mostró a través de la palabra, me confirmó completamente, indescriptible. Cuando tenga totalmente libertad les cuento, porque ahorita estoy en el proceso, pero ustedes en su lectura diaria, en su devocional diario, cuando ustedes estén caminando en una área, porque son muchísimas, ¿cuál van a caminar ustedes? El Señor los va a dirigir. ¿En cuál están sufriendo más? Es lógico. ¿En cuál área estamos más afectados? Esa es la que vamos a empezar a trabajar primero. Y van a empezar a pedirle al Señor qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar aquí para poder caminar en dominio. Les aseguro que el Señor les va a dar palabra, les va a dar instrucción de cómo hacerlo. Es individual, no es una metodología 1, 2, 3, 4, es en esa relación que cada uno de ustedes tengan con el Señor diariamente que Él va a mostrar. Y les va a dar la fortaleza, y aunque estén muertos del miedo, lo vamos a hacer con miedo, pero lo vamos a hacer y vamos a ganar dominio, vamos a ganar dignidad, porque no vamos a actuar como esclavos, sino como hijos de Dios, porque eso somos lo que somos, hijos de Dios, y no actuamos así muchísimas veces, porque ni siquiera podemos vernos. Yo recuerdo a alguien que me decía, cuando tú dices que soy hija de Dios, que soy una princesa, eso no pasa ni por mi mente, no podía aceptar eso, pero yo estoy segura que hoy en día se ve diferente, porque ha cambiado la estructura mental, ha sido sanada y ha crecido y ya puede pararse delante de Dios y pedir lo que le corresponde, su herencia. ¿Cómo reclamamos nuestra herencia si nuestra mente no lo puede ni siquiera recibir? Tú aprendes a ser un socio con Dios, así como respondes a los avisos del Espíritu Santo. A veces sucede algo y entre más te sanes, más vas a sentir. Hay algo que sucede, tú lo sientes en el Espíritu que no está correcto y enseguida levantas la guardia y dices, ¿qué está pasando aquí? Y sabes que tienes que decir, I'm sorry, eso no lo permito. O algo aquí está sucediendo que no está correcto. Pero, ¿qué pasa? Te vuelves un socio con Dios y respondes a los avisos del Espíritu. Tú disciernes, ahí empiezas a aceptar el llamado único en tu vida y comienzas a caminar en él. Ya sabes, porque uno puede hablar que tú tienes un llamado, todo el mundo lo dice, pero tú no lo crees, porque no piensas que es verdad. Tú te vuelves muy hábil manejando tus dones y tus unciones espirituales, que tienen mucho pedido de aquellos que tienen grandes necesidades que los presionan. Cuando uno va creciendo y sabe cuál es el don de uno, cuál es la unción que uno tiene, la usa con certeza,
porque puede ayudar a las necesidades de muchas otras personas, pero porque tú has caminado en libertad. No podemos dar lo que no hemos recibido. No podemos hablar con certeza y con firmeza si no lo hemos experimentado. No podemos orar de la misma manera por otras personas. Al comienzo empieza uno a orar por uno, ¿sí o no? La mayoría de nosotros es solo por nosotros, pero entre más vamos siendo sanados y vemos la libertad, pero no oramos por otra persona porque sabemos que Dios lo va a hacer. Va creciendo como vamos tomando dominio. Cuando te sientes más firme, más seguro, tus oraciones son más fuertes porque confías en quién, en el que te hizo libre a ti. Los líderes te buscan para ministrarles y para que ministres con ellos, porque empiezan a ver, pero hay sanación en nosotros. El honor fluye naturalmente hacia ti en situaciones formales e informales. El honor fluye naturalmente hacia ti en situaciones formales e informales. Es decir, tú no tienes que obligarte a que te respeten o a que te den la honra. Fluye, porque automáticamente, ¿qué digo yo? Es como va creciendo Cristo en nosotros. Vamos a crecer a la estatura de Cristo y es el Cristo en nosotros que se refleja. Es el Cristo, por eso, preparándome para esta clase y no me fui allí, el Señor me recordó la escritura de nosotros. Levántate y resplandece, que es el nombre de este ministerio. Levántense y resplandezcan. Y para poder resplandecer es porque el Señor nos está sanando cada día más y donde vayamos la gloria del Señor va a resplandecer. Voy a terminar con esta escritura. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cada uno de nosotros fuimos predestinados a ser transformados a la imagen de su Hijo amado. Es promesa de Dios. Él nos va a transformar. La transformación la hace Él. Nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. Hay partes que Él no las puede hacer por nosotros. Él nos muestra y nosotros hacemos la parte. Amén.